Bien, bienvenidos a Conclusión TV. Hoy recibimos al doctor Juan Carlos Díaz Roy. Gracias por venir, Juan Carlos, que hoy va a estar presentando en Rosario su libro Confieso que he militado, y además va a brindar una charla en el Centro Cultural Atlas desde las 18 para hablar de derechos jubilatorios y justicia previsional, un tema candente en estos años y también de cara al futuro que viene. Ahora vamos a explicar por qué. Bueno, le agradezco primero que haya venido. El agradecido soy yo por la invitación y la oportunidad de hablar con los santafesinos, ¿no? Bien, usted ha sido diputado muchos años por la provincia de Formosa, diputado nacional, también ha trabajado en la Caja de Previsión Social, entiende claramente de temas de materia previsional. Yo he escuchado mucho estos años desde ciertos analistas, economistas, pero también de funcionarios del gobierno, hablar de la inviabilidad del sistema previsional argentino y como un problema que se replica en otras partes del mundo, que en otras partes del mundo también se está pensando cómo hacer sustentable los sistemas previsionales, las cajas previsionales. ¿Esto es así? ¿Hay una intencionalidad algo perversa detrás de esos discursos? ¿Cuán viable o inviable es el sistema argentino hoy? Todo sistema público de reparto solidario es un pacto intergeneracional por el cual los activos aportan. Yo aporto para la jubilación de mi papá. En el entendimiento, cuando yo me jubile, mi hijo va a aportar para mi jubilación, ¿cierto? Este es el sistema de reparto. Todo sistema de ese tipo es cuestionado por el liberalismo. Pero vamos a un ejemplo puntual. El primer día que tomó el gobierno Macri hizo de esto un relato tremendo. Por ejemplo, dijo, es un sistema quebrado. Ajá. Es la causa de nuestro déficit. Claro. Lo recuerdan todos, lo siguen diciendo. Se lo menciona mucho así, relacionado al déficit. Entonces, es un déficit. Bueno, el sistema, el 1 de diciembre del 2015, la jubilación mínima era de $460, cuando en el 91, los que estuvimos, Norma Pla pedía $450. Bueno, Cristina, el 1 de diciembre de 2015, daba $460. Y la reserva del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es un fondo de capitalización colectiva de nuestro sistema, estaba en casi $70.000 millones. A lo largo de esos 12 años, todos los jubilados cobraron en tiempo y forma, y además el aumento de las jubilaciones fue siempre más que proporcional a la inflación. O sea que en realidad teníamos el mejor sistema de América Latina lejos y uno de los mejores del mundo. Habíamos cubierto el 97% de los adultos mayores, habíamos incorporado 3.500.000 jubilados a través de la moratoria y habíamos otorgado 3.800.000 asignación universal por hijo. Con todo esto el sistema se financiaba y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad crecía año a año. ¿Cómo se formó el fondo? Bueno, con el otro sistema, con el de la FJP, que recaudaron en Argentina en 14 años $47.000 millones, y cuando nosotros recuperamos quedaban solo 20.000. Con esos $20.000 millones en 7 años se transformaron en $70.000 millones. Eso estaba en el Fondo de Garantía. Esto estaba en el FGS el 1 de diciembre. ¿Y eso se financiaba también con acciones minoritarias en empresas? No, la composición del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es un fondo de capitalización colectiva, vuelvo a decir, nuestro sistema se financia con aportes del personal de los trabajadores, contribuciones a la patronal e impuestos. Ajá. O sea, es un 50% de impuestos, 25% de lo que aporta el trabajador y 25% la patronal e impuestos. Es un fondo que se financia de esa forma y tiene un fondo de capitalización colectiva. Es capitalización colectiva, no es del Estado, no son fondos del Estado. Es un fondo de los trabajadores, de los jubilados, un fondo de capitalización colectiva. ¿Cómo conseguimos acumular ese fondo? Y además hay que ver otro mito que hicieron, que había una gran litigiosidad. Solo era el 4% de los jubilados, había 280.000 juicios al 1 de diciembre del 2015. Se estaban pagando 50.000 sentencias por año. Pero ahí viene el relato. Ahí vino la reforma, eso que dijeron, la recomposición, no me acuerdo cómo se le había dicho, la restitución jubilatoria. Sí. No, eso es la reparación. Que se votó junto con la reparación. Eso hicieron ahora, una gran estafa, pero a eso podemos llegar después. Pero yo lo que quiero es que tengamos claro esto. ¿Cómo puede ser? Un día Massó dijo en el Congreso, la plata de los jubilados está en Marcos Paz. No, la plata de los jubilados está en ANSES. Ahí en el FGS había $70.000 millones. ¿Cómo se componían? 60% eran títulos públicos, y esto está bien.
Para que usted tenga una idea, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Estados Unidos, el 100% es títulos públicos. El 40% restante, un 20%, nosotros, estos propios solo de Argentina, habíamos hecho lo que se llama el inciso Q, que era la inversión en la economía real. O sea, financiábamos proyectos que dieran trabajo. ¿Por qué? Porque si dábamos trabajo en blanco, además de cobrar los intereses de la inversión, doy un ejemplo, Atucha 1 y 2, Yacyretá, varios de las grandes obras hidroeléctricas construidas se financiaron con esto. Acá Brigadier López, Barragán, cosas que ahora ha vendido Macri, centrales termoeléctricas. Entonces se cobraba interés, pero aparte se generaba más aportes, más contribuciones y más impuestos. Este es el sistema argentino. Entonces, de esto es lo que tenemos que explicarle a la gente, que tiene muchos matices. Por ejemplo, cuando explicamos por qué la moratoria y por qué la asignación universal por hijo. Le llenan la cabeza a la gente diciéndole, yo aporté. No, lo que vos aportaste es un cuarto de lo que estás cobrando. Claro. El otro cuarto lo aportó la patronal y el 50% restante, ¿quién lo aportó? Todo el pueblo argentino, a través de impuestos que cotizan a la seguridad social un porcentaje, de modo que esa señora a la que le dimos moratoria a nosotros aportó 30, 40 o 50 años a través de impuestos y ahora se le reconoció y se le financió si le faltaban años de aporte, porque también hay que ver la concepción general de la economía. Para nosotros lo que genera la riqueza es evidentemente el gasto, el trabajo, la producción, el consumo. Y para ello es el capital solamente. O sea, hay que generar condiciones para que venga un capital que nunca viene, cada vez te piden más condiciones y siempre van a ser leoninas y nunca se derrama. Claro, lo único que hay que cuidar es el capital en esa visión. Claro, hay que darle garantías. Vos lo que tenés que darle garantías es al pueblo, a la gente. A la gente tenés que darle garantías, no al capital. Este sistema de aportes es más generoso, si se quiere. Aportan todo esto. Y además hay una cosa, yo en el año 91 hice un congreso en Buenos Aires cuando era intendente Grosso y vino un vicepresidente del Seguro Social estadounidense, un chicano llamado González, que recuerdo dimos una conferencia juntos y el tipo decía lo siguiente, que fue cuando estábamos por privatizar, y la única voz que se alzó en contra fue la de el Consejo Federal de Previsión que ya procedía en aquellos tiempos. En esos tiempos vino Rosario y hizo una nota en el diario La Capital. Y está por ahí todavía, la suelo ver. Bueno, que Zaffaroni ese mismo día opinó exactamente lo mismo que yo. Y hicimos acá una de las jornadas, y otra hicimos en Buenos Aires. En esa jornada en Buenos Aires, el chicano González dijo, el mundo que abandonó los sistemas de capitalización, porque técnicamente no puede resolver los problemas de vejez, invalidez y muerte de los ciudadanos, viene a ver por qué Argentina, que tuvo el sistema previsional de reparto solidario peronista, va a cambiar de sistema. ¿Por qué va a volver para atrás? O sea, en el mundo no podían creer. Y ahí nació esto de la FJP, que nació en Chile. ¿Puede explicar brevemente cómo funcionaba eso? Así se denomina ese sistema de capitalización, brevemente, para saber cómo era la diferencia con lo de ahora. Bueno, el sistema de capitalización te plantea que cada uno de nosotros tiene que guardar plata para su vejez. Y el sistema el aporte exclusivamente de uno. De uno. Y tiene que encontrar alguien que le cuide la plata, que le mantenga el valor hasta que sea viejo, y que después le tiene que dar. Los ejemplos que quedaron del sistema de capitalización, lo puedo averiguar, se llaman renta vitalicia, de esos 14 años que funcionaron. Creo que no le llegan a 1.000 pesos los aportes de las pensiones. No llegan a 1.000 pesos, no a 20.000, no, 1.000. Los tipos están haciendo, los de renta vitalicia están haciendo juicio y la Corte les reconoce la mínima. Fíjense. El sistema de capitalización, mientras que el sistema solidario de reparto, ¿qué plantea? El problema del sistema de capitalización es que vos, si tenés que cubrir los riesgos de vejez, invalidez y muerte, te encontrás con un problema, vos no sabes cuándo vos te vas a morir. Entonces, si yo acumulo para mi vejez, yo no sé si me va a alcanzar. Si acumulo el 10% de mi sueldo durante 30 años y consiguiera un banco que me lo cuidara, si yo consiguiera eso, cosa que no pasa así con la FJP, que te cobran el 30%, así me verdad que vuelvo sobre el tema perverso de ese 30%. Sí, volvemos. Pero si yo consiguiera eso, yo tendría para 3 años del 100% de mi sueldo, para 4 años del 75%. Claro, no sabe. Pero, ¿y si yo vivo 20 años más, quién me paga el resto? ¿Quién me paga el resto de mi longevidad?
Ese es el problema técnico central que tiene la jubilación privada. Es verdaderamente inviable. Morir. En cambio, tomado como conjunto, hoy sí, las ciencias estadísticas, actuariales, demográficas, podemos calcular con exacta precisión cuántos mayores de 65 se van a morir el año que viene, por ejemplo. Con exacta precisión, con errores inferiores al 1%, que además año a año se puede recalcular. Entonces sabemos el dinero que necesitamos para pagarle a los viudos, viudas y beneficiarios de todos esos que se mueren. Esta es la realidad, ¿no? Esta es la gran diferencia que hay. Claro. Hay uno que se puede determinar y el otro que es indeterminado, que no sabemos cómo va. Sí, aparte esta cuestión solidaria del aporte. Y tiene el otro problema. No hay negocio en el sistema capitalista en que yo te doy mi plata a vos invertís mi plata, vos primero cobrás, aunque yo que soy dueño de la plata pierda. Claro. ¿Ya qué hacía la FJP? Tomaba tu plata, te sacaba 100. En Argentina cobraban el 40%, depositaban 60, a fin de año te acreditaban 72 y te decían ganaste el 20%. Mentira, perdiste el 38%. Pero ellos no contaban la que te sacaban, contaban la que aplicaban. Es tan caro esto que en Chile, que es el modelo que ellos sacan, la tasa de sustitución es del 30 y pico %. Y acá en la Argentina de Cristina estaba cerca del 70%, y hoy está más o menos en el 50%, pero un 20%. La tasa de sustitución es el promedio de los 10 últimos años de ingresos y lo que percibe realmente el jubilado hoy. Este es un poquito el tema, ¿no? Bien, y a ver, más allá de la licuación de lo que es el valor de la jubilación y demás por inflación, por lo que fue la reforma previsional y demás, la otra gran estafa, si se quiere, que mencionaba usted a los jubilados, que fue la reparación histórica. ¿Eso cómo se operó? Primero quiero empezar a explicar algo, que dos conceptos son fundamentales. El primero es que el jubilado, el estatuto del jubilado es la ley vigente al cese. Esa es la ley que acompaña al jubilado hasta que se muere. Esos son los derechos. Hay dos grandes derechos: la determinación de un haber jubilatorio inicial y una fórmula de movilidad. Ahí nace, cuando alguien se jubila, le nacen esos dos derechos. Ajá. Lo que la Constitución impide es que esos dos derechos sean derogados o limitados o disminuidos con posterioridad, aunque sea ley del Congreso. No se puede disminuir un derecho social, por esto es lo que se llama el principio de progresividad, que está en el Código Civil, en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Cuando alguien adquirió un derecho social, una ley posterior no se lo puede disminuir, solo se lo puede aumentar. Este es el principio básico para entender de qué se trata y cómo vamos a explicar ahora la reparación histórica. De modo que eso de que el Estatuto del Jubilado, la ley vigente al cese, implicaba lo siguiente: la ley de movilidad, el sistema de la ley de movilidad fue un sistema que nosotros hicimos un sistema que se basaba en sueldos y recaudación previsional. Ajá. El promedio. ¿Por qué hicimos? Por lo que yo acabo de explicar al principio, porque no es que había 100 índices y elegimos esos dos al voleo, no. Es porque era la naturaleza jurídica de nuestro sistema. Claro. Nuestro financiamiento de aportes, contribuciones e impuestos. Entonces era lo lógico pensar que los haberes de los jubilados acompañen a su sistema de financiamiento. ¿Para qué? Para que cuando al país le vaya bien, como le fue bien en la década kirchnerista, se haga un colchón. Para que cuando al país le vaya mal, como fue en la época macrista, ese colchón aguante. De los 70.000, y de los casi 70.000 millones de dólares que había a principios del 2015, hoy hay menos de 40.000. Pero las jubilaciones aguantaron, le bajaron todo, le bajaron la movilidad. Ajá. Le quisieron poner el RIPTE. ¿Qué es el RIPTE? Eso fue con la reforma previsional de 2017. Con la reforma previsional de 2017. ¿Qué es el RIPTE? ¿Y dónde está la nueva mentira de Macri, de Basavilbaso y de todos ellos? Y de Pichetto, la fórmula Pichetto. Habían planteado una promesa a los jubilados que iban a actualizarse por inflación, que no estaba tan mal, hecho ya el gran desastre que significó la devaluación. Claro. No estaba tan mal. Para que tengamos una idea, en diciembre del 2015 la mínima era $460, hoy es menos de 200.
Es decir, los jubilados perdieron más del 60% en moneda constante, es decir, en dólar. Claro. Eso es lo que perdieron realmente. Pero de cualquier forma, cuando ellos hacen la ley de reparación histórica, meten como índice solo el RIPTE. El RIPTE es un índice que maneja el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que es el índice que registra el aumento de los convenios colectivos de los grandes sindicatos, que están todos en blanco. Entonces, en un principio, en diputados, los tipos de dinero dijeron, bueno, vamos a actualizar a partir de ahora, lo que perdieron, pero a partir de ahora le vamos a dar la inflación. Lo que en ese momento, en diputados, se aprobó que la actualización del jubilado iba a seguir la inflación. Pero cuando llega al Senado, evidentemente lo llaman a Pichetto, lo del fondo, y le dicen, pará, no podemos pagar esto tanto. Uno, que ya los jubilados habían perdido 30 o 40% de sus ingresos. Pero seguir con garantizarles que van a cobrar, se va a actualizar con la inflación, no. Claro. Entonces, ¿qué inventaron? El índice RIPTE, que es un índice que está en el Ministerio y por el cual se miden los convenios colectivos que no tienen cláusula gatillo. Para que el índice RIPTE le arroje un 5% de aumento a los jubilados, es menester que todos los convenios de los grandes sindicatos estén 15% por encima de la inflación. Claro. Para que el índice de los jubilados esté 5% por encima de la inflación. O sea, la promesa de Macri y de Basavilbaso y de Pichetto es mentira. No tiene ninguna posibilidad, salvo que algún día todos los sindicatos, los grandes sindicatos, firmen convenios con 15% por encima de la inflación. Claro que no se evidencia. No, pero además no se dio nunca, ni se puede dar. Por eso. Porque el nuestro, en cambio, fue un índice que durante los 7 años de vigencia de nuestra fórmula de movilidad, los 7 años los jubilados ganaron por encima de la inflación. Y ganaron por encima de los convenios de los trabajadores, porque medía el aumento de los salarios de los trabajadores, medido por INDEC, no por RIPTE, porque el RIPTE era más bajo, medido por INDEC, y el aumento de la recaudación previsional. Y con el enorme crecimiento que tuvo la economía argentina fue durante los 7 años, fue porque ahí viene el otro relato, que el otro día Alberto aclaró. Uno de los grandes, yo digo que el relato madre que lo parió todo es que la Argentina en el 2015 tuvo un déficit del 7%. La Argentina en el 2015 tuvo un déficit del 1.8% y un crecimiento del PBI del 2.7%. Cuando esto pasa, y ese déficit, el 1.8, se debió al pulso ojero que no liquidó que no entregó sus exportaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando empezaron a decir, no, había un déficit del 7%, que es mentira. Entonces, un día un periodista en un canal le pregunta a Praga, ¿y cómo es el 7%? Y dijo, bueno, 1.8 es déficit. Y después hay entre 1,5 y 2% que son de las ganancias del Banco Central de la República Argentina, que no tienen por qué estar en el activo del Estado. ¿De dónde quiere que esté? Sí, no quedó claro de dónde se explicaba ese déficit, que igual hoy sí es un déficit del 7% si se cuentan los intereses de deuda. Entonces, bueno. Pero ahora vamos a ver lo de hoy, porque más te va a sorprender lo que te voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Después tenía un 1,5-2% de las deudas devengadas por el Estado, por Cristina, y no pagadas. Bueno, esto viola el principio Cajas. Vos los déficits los medís por el principio Cajas, lo que se cobró y lo que se pagó. Porque si vos me vas a sumar las deudas que no pagaste, bueno, sumame los créditos que no cobramos. o restame lo que yo pagué de la deuda del año anterior. Es decir, no es el criterio es caja, lo que paga y lo que se paga y lo que se debe y lo que se cobra. Ese es el criterio del déficit primario, que voy a decir. Y el tercer punto que fue el más simpático, que había un 2% por las promesas de campaña que Macri, para cumplir las promesas de campaña que Macri tuvo que hacer ante el desastre económico de Cristina. Esto lo dijo Pradegadi. Entonces ese 7% se cayó al 1,8%, que es lo que firma Macri cuando le manda el pedido del déficit, de la deuda a 100 años, firma, reconoce que hay un 5,7% de desempleo nada más y que el déficit es solo el 1,8%. Lo firma Macri. Lógicamente los medios lo ocultan. Bueno, y lo otro que yo creo... y lo actual, cuando te dicen tenemos superávit primario, los invito a los periodistas que investiguen más que yo, es porque hicieron 2 maniobras. La primera, pusieron en el activo las ventas de las 2 centrales termoeléctricas.
que una de acá, Brigadier López, y la otra de Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires. 2 centrales termoeléctricas vendidas a precio vil, al 50% de su valor, financiadas antes por el FGS para su construcción. Y la pusieron, se desprendieron de 2 activos importantes, de 300 millones de dólares más o menos cada uno, y lo ponen en su activo para que haya superávit primario, según ellos. Y el segundo tema también es el mismo. Los créditos que le da el FGS al Estado lo ponen como activo. Pues ellos consideran que el FGS es un patrimonio del Estado. Entonces, traen plata del FGS al Tesoro y dicen, esto es activo. No, mentira, es pasivo. Es deuda al fondo de los jubilados y de los trabajadores. Usted decía antes que eso no es algo estatal, sino que son... Y no es algo estatal. Los aportes. Entonces, esta serie permanente, más que ellos pretenden desconocer ese 5 o 6% del PBI, que hoy es el interés de las LELIC por un lado, y de las LEVAC que quedan, y de los préstamos al exterior y del Fondo Monetario. Porque no se trata que el Fondo Monetario nos dio al 4%, se trata que antes hubo 100 o 150 mil millones de dólares que tomamos al 8, al 9, al 10, al 11%, y no sabemos qué hicieron con eso. No sabemos qué hicieron, pues si vos me dijera, se tomó crédito para pagar deuda, si no había deuda. El otro día Duhorn le preguntó y dijo, no había deuda, dijo Duhorn. Entonces, bueno, de modo que el tema, para terminar la parte, muchos de estos temas están en mi libro, la discusión de todas las leyes, la parte filosófica. Porque ese libro compendia discursos parlamentarios. parlamentarios. Mis discursos, compendia la parte filosófica de algunos. En 12 años seleccioné algunos discursos, me parecen importantes plantearlos, y dentro de ellos, lógicamente, lo que más trabajé fueron mis discursos previsionales. También yo soy autor de la Ley de Ciencia y Tecnología que trajo los investigadores al exterior, la Ley Raíces. También soy autor de la Ley de Reparación de los Presos Políticos y otra serie de leyes quizás de menor publicidad. De modo que procuré transmitir, y ojalá lo haya logrado, vamos a esperar la devolución, los principales valores, los principales razonamientos. Yo soy un peronista ortodoxo, muy lector de Perón, donde siempre he procurado manejarme por la doctrina de Perón, pero bueno. Y la segunda parte del libro son notas y reportajes periodísticos y algunas notas de algunos debates. Le hago las dos últimas. Sí. Mirando a futuro, en lo cercano, entonces, imaginando, si gana Macri, uno imagina que va a profundizar por ahí el ajuste previsional, pero supongamos que gana el peronismo, en este caso representado por Alberto Fernández como candidato a presidente. El actual sistema debe ser modificado, con lo que estábamos por ahí, volver antes de la reforma previsional de 2017, ¿está bien? ¿Se puede optimizar? Hay que mirar el 2015, te vuelvo a decir. Eso era lo óptimo. El mejor sistema previsional de América Latina. $460 de mínima, $812 de jubilación promedio, casi $70.000 millones en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, 97% de los adultos mayores cubiertos, hoy ya estamos abajo del 90%. 3.500.000 asignación universal por hijo. No sé, un día yo no discutí, pero conversé con uno de los que le votó a Macri. Y me dice, ¿y cuánto usted ganaba? Me dijo, estaba ganando $900. El promedio de un jubilado de la Unión Europea. A eso iba la última pregunta. ¿Por qué le votaste a Macri? Eso, ahí iba la última pregunta. ¿Por qué la mayoría de los jubilados... ¿El 82% de qué te prometió? No sé. No sé si yo pensé que me iba a pagar más. ¿Y por qué te iba a pagar más? Entonces, en base a eso es que muchos jubilados compraron y compran. Claro, porque hoy sigue eso, aún con promesas incumplidas, o ya cambió. No, cambió. Lo es más lo que dicen los medios. Mira, ganamos... Porque se dice, los jubilados es uno de los fragmentos que más apoya a Macri. Ganamos 16 provincias sobre 18. Y los consultores dicen que estamos en el empate técnico. Anda. Entonces que los jubilados hoy no apoyan ya tanto a Macri. No, jubilados ya no. Miles de jubilados ya sean... Están los taxistas, de todos los sectores. Esto va a venir y va a arrasar
que vamos a volver a recomponer. Y una de las cosas que mejor anduvo en la etapa anterior, y que más ellos han intentado demonizar y castigar, es el sistema previsional. Porque una comunidad, cuando se plantea, vamos a respetar primero a los viejos y después a los más chicos, y después, cubierto eso, bueno, ahora vamos a ver qué hacemos los otros. Porque el problema del viejo, el problema del chiquito, del nene, es que no tiene quien lo proteja a veces. Claro. Entonces esto es una prioridad humanitaria. Pero el problema del viejo es que el viejo no tiene revancha, no tiene tiempo. Claro. Vos llegás a la vejez y encima la miseria, es un genocidio. Es impostergable. Y además el viejo es como dice el Papa, no es descartable, es un buen actor económico, gasta y gasta bien, gasta para el hijo, gasta para el nieto, un motor. Entonces no tengamos miedo de darle a los viejos una jubilación digna. Y yo pienso que por lo menos, como dice Alberto, seguramente habrá un reajuste como mínimo al 20%, pero repito, medido en dólares. Se criticó esa promesa como algo inviable. Bueno, hoy ya quedó claro que después de lo que hablamos que es inviable en la moneda de ellos. Tenemos 40.000 millones de dólares que son de los jubilados. ¿Por qué esos 40.000 millones de dólares se los vamos a dar a seguir pagando intereses? Bueno, primero paguémoslo a los jubilados, después ahora veamos. Decía Néstor, los muertos no pagan. Sí. Esa doctrina, que yo le asigno mucha responsabilidad diplomática y no pude conseguir, pero algún día hemos de conseguir, se llama la de la coparticipación del riesgo. En nuestro sistema jurídico está la lesión enorme, está el abuso del derecho, está el anatocismo, la prohibición de cobrar interés sobre interés. Hay instituciones jurídicas que están en contra de lo que se hizo con la deuda externa. Y algún día tenemos que hacerlo valer a esos institutos jurídicos, que son la parte central de nuestra Constitución, de nuestras leyes, que tan violada ahora por Macri, desde la composición de la Corte hasta violar con decretos leyes todas las leyes y con fallos judiciales corruptos. Nadie puede creer que Bonadío 11 veces, las 11 causas de Cristina, le cayó el bolillero por suerte. Hay una posibilidad, el otro día sacó Paenza, de uno en infinito, de que se dé que vos sobre 19 jueces, las 11 veces te toque la misma bolilla. Entonces, a partir de ahí, de la corrupción de Bonadío, de Stornelli, de las falsas denuncias y demás, y a partir de estos datos que yo le digo, que cualquiera lo puede comprobar, nosotros teníamos un perfecto sistema previsional, casi perfecto, de lo mejor del mundo, de lo mejor, se enseñaba en las universidades europeas. Joe Stiglitz lo mencionaba, Angus Deaton, premio Nobel de Economía del 2015, mencionaba, porque también acá hay debates históricos profundos entre la grieta, entre liberales y progresistas, peronistas, keynesianos, como nos quieran llamar. Ellos dicen que el capital y nosotros decimos que el trabajo. Ellos disen que ellos no creen en el consumo, creen en la inversión. Nosotros creemos en el consumo, creemos que si hay un buen consumo se va a traer la inversión. Y como esto tenemos, ellos creen, por ejemplo, que el mayor problema de un país es la inflación, y nosotros decimos que es la desigualdad. Cuando se combate la desigualdad y el índice de Gini se achica, el conjunto de la comunidad crece mucho más que proporcionalmente y la inflación pasa a un segundo plano, porque es la desigualdad lo que genera el atraso de los pueblos. Eso basta que lo lean a Stiglitz, que tiene un libro que se titula Desigualdad, o a Angus Deaton, repito, los últimos premios Nobel de economía están todos en esta teoría. Terminó la teoría. La inflación, bueno, es un fenómeno, como diría Frondizi, cuando la inflación, porque de acuerdo a dónde vos lo mirás, dónde te pones. Si vos te pones en los jubilados y los jubilados tienen un índice que le garantiza está por encima de la inflación, ¿en qué le jode la inflación a los jubilados? Si los trabajadores hacen convenciones colectivas libres, ¿en qué le jode la inflación si ellos van a negociar por encima de la inflación? Entonces, ¿a quién le jode la inflación? No es precisamente a los trabajadores y a los jubilados. Desde luego que hay que combatir la inflación. Pero ellos cuando hacen números se olvidan de los años que nosotros, en los 12 años, hubo 7 que no tuvimos inflación. ¿Cuánto se reparan los ingresos en comparación con la inflación? Está claro que es por ahí. Bueno, esperemos que se pueda apuntalar un poco el consumo, como decía usted, y también la situación. Va a llevar años, pero arrancar por dar una señal clara, un 20% de reajuste de haber en los jubilados. Eso sería un buen comienzo. Sería espectacular. Sería como para empezar a creer y a partir de ahí plantear, bueno, cómo... Y replantear en el Congreso qué porcentaje del presupuesto le damos al pago de intereses de la deuda. Aparte es algo, como decía usted, urgente e impostergable la realidad de los jubilados. Bueno, y después las pymes, ¿cómo le damos laburo para que los trabajadores tengan...? Obvio, yo decía los jubilados porque es lo más urgente, como decía usted. Bueno, muchas gracias, suerte con la presentación del libro, también con la charla, le agradecemos este tiempo que nos ha brindado.
Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos la próxima en Conversación TV.